Vamos a ver si se puede, pero nos tocó así porque no hay de otra. Buenas noches, nos ha tocado entrar por este medio para ver si me puedo comunicar con un amigo en Uruguay, es un periodista uruguayo que quiere hablar con nosotros un momento, conmigo pues, pero nos ha sido muy difícil entrar con él de allá para acá, entonces hice como la contra aquí para allá para ver si nos podemos eh, conectar por fin. Entonces estoy esperando que él se meta aquí, creo que ya lo tengo. Envío solicitud, vamos a ver, creo que ya lo tengo. A ver qué pasa. Ah, a ver si me permite. ¿Cómo Ya, ya, por estás? fin nos vimos. Ven ahí, ahora lo podemos ver. ¿Todo bien? Bueno, todo bien, gracias a Dios, todo muy bien, sí señor. Nos tocó por este medio, porque pues igual de allá para acá fue imposible, entonces yo te paso la descarga para que tú la puedas tener ahí contigo. Entonces, Ah, si me genial. puedes ayudar acá, mi técnico, a ver si me ayuda aquí para quedar yo enganchado también contigo desde otro computador. Entonces, permíteme, hago aquí un par de arreglos que nos Qué permitan grande. estar más trabajaditos. Vamos a ver. Entonces, ahora sí, Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Buenas ¿Qué tal noches, todo? ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en familia? Contame un poquito. Pues Juan, sí señor, estoy en casa, estoy con mi esposa, con mi hijo menor, mis otros dos hijos, pues ya el grande está casado y la niña pues está estudiando y vive con la mamá, pero vivo aquí con mi esposa y en Bogotá y trabajando juiciosos y haciendo cosas por internet para no alocarnos, porque el encierro nos Claro. tiene siempre al borde de la locura a todos, o sea, ya estamos al punto de salir corriendo. Pero nada, aquí estamos. ¿Cómo están por allá en Uruguay? ¿Tú estás en qué parte de Uruguay exactamente, Juan? En Colonia del Sacramento, estamos en la parte sur de Uruguay, cruzando el charco con Argentina prácticamente. Ah, ok. Eh, Acá en Uruguay el tema coronavirus está más o menos tranquilo, no hay mucho rebrote, en realidad tenemos, gracias a Dios, pocos fallecidos, no llegamos a los 50, así que imagínate que a nosotros nos tocó leve. Eh, ya hay lugares que, por ejemplo, ya abrieron para que la gente pueda ir a disfrutar de algunos shows, pero, por ejemplo, la movida tropical, ¿no? Pero están en un tema acústico y no dejan que la gente baile, ¿verdad? Es algunos lugares restringidos con lo que es el COVID-19 y alguna gente, o sea, es sin bailar. Tenés que sentarte en una mesita y disfrutar el show desde ahí. Ah, ok. Ok, pues acá en Colombia las cosas no están tampoco tan bien, porque pues igual sobre todo Bogotá está sufriendo muchas bajas por este virus. Aquí sí Sí, está totalmente cerrado, la parte artística está totalmente cerrada. Por eso te digo que esto ha resultado también ser una buena terapia, porque es como el estar uno en contacto con las personas y funciona. O sea, chévere que la gente esté aquí con uno y que lo acompañe todo el tiempo. Y pues bacano, bacano, bacano. Así, y lo está único bueno. era que bregamos, porque, perdóname, le cuento a los que están entrando ahorita que nosotros habíamos quedado con Juan del miércoles reunirnos, pero fue imposible que Juan se conectara conmigo allá para acá. Hoy nos pasó lo mismo, lo aplazamos para hoy, pasó igual, y pues nada, me tocó entonces de aquí para allá para podernos hablar, pero bueno, Juan, muchísimas gracias por tu invitación, muchas gracias por llevarme a tu página, qué chévere y muy amable. Y pues nada, aquí estoy a tus órdenes para contarte No, los chismes necesarios. gracias a vos porque te escribí, me respondiste ahí en el momento y eso se agradece. Y bueno, es una forma de conocerte acá. Mucho no se conoce, digamos, el programa Sábado Felices. Vos participaste varias veces, ganaste en Sábado Felices. Aquí no llega, me parece. Es algo que lo miremos por cable, ¿no? La cadena Caracol puede ser. Sí, le pertenece al canal Caracol en Colombia y nosotros pues hemos estado como durante años, yo participé durante años como concursante siempre, estuve casi 16 años participando dentro del programa con este personaje que ustedes ven a mi espalda, que se llama Cayetano. Cayetano siempre Cayetano, fue porque
la mujer le pega y él callado. ¿Cómo se dice en Uruguay, por allá, cómo se dice pegarle? Sí, normal, lo mismo, la esposa le pega. Sí, igual, igual. Bueno, entonces a él la esposa le pega, entonces por eso el ojo negro, la camiseta dice se regala esposo porque nadie sabe lo que tiene hasta que se casa. Entonces funcionó durante 16 años y aún después, a pesar de que no estoy ya en el programa de Sábados Felices, pero lo he seguido haciendo en otros lados. Estuve trabajando con el show de Don Francisco en Miami, de Univision Miami, Qué pero bueno. allá sí no se permiten, allá no se permiten, mira lo curioso, allá no se permiten personajes. Allá todo el mundo va normal, como decimos en Colombia, de civil. Todo el mundo Bien. va de civil, no hay nadie con personaje porque lo de derechos es un poco fregado por el lado de sus canales, es un poquito frenado. Entonces, nada, nunca he ido a Uruguay, vea usted, he viajado a No, qué lindo, Guatemala, ¿no? Venezuela, Estados Unidos. Va a tocar que me invite. Y sí, va a tener que venir algún día, ¿cómo no? Acá hay unos lindos teatros acá en Colonia. Ah, ok, chévere, sí, bacano ir a Colonia. Un día esperemos a que pase todo esto y miramos a ver si de pronto podemos hacer una campaña. Y qué tal los humoristas de Uruguay? ¿Cómo están los humoristas de Uruguay, Juan? Hay muchos y muy buenos, la verdad. Viene creciendo, ¿no? Ahora que está de moda el stand-up, no sé si ahí le dicen stand-up también. Sí, el stand-up comedy, sí, correcto. Acá hay muchos que están en esa movida y la verdad que cada vez más buenos. Lo que pasa es que acá hay una parte peculiar, ¿no? Acá está el carnaval, no sé si has visto carnaval uruguayo. No, 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 no. Bueno, acá hay muchas categorías, están las murgas, están los parodistas y están los humoristas. Y del carnaval salen muchos humoristas que luego hacen stand-up, individualmente, ¿verdad? Ok, Después ok. te voy a pasar por privado algunos para que más o menos tengas en cuenta y los veas. Sí, sí, chévere, chévere que podamos mirar y aprender lógicamente de otros lados, es muy bacano. Cuando uno llega a hacer humor, sobre todo con personaje, hoy en día el stand-up comedy nos da un poquito más la facilidad de ser nosotros mismos y el Exacto. stand-up comedy en cualquier parte del mundo genera casi que la misma línea de trabajo, tanto aquí como en Uruguay y en Estados Unidos y en la China incluso, que ya se está metiendo este mismo estilo, pero todas estas cosas de humor están llegando hacia una sola línea, entonces cuando uno va a hacer stand-up comedy es genérico, es tales, pero ir con personaje Exacto. y conquistar un público siempre me ha parecido un poquito más difícil, entonces sí me gustaría intentar algún día, y Dios me permita, y lo voy a poner hoy como sello ante Dios, a ver si podemos ir a Uruguay, Bien ahí, ¿por trabajar qué no? algo y mirar si soy capaz. Claro, claro. Acá, por ejemplo, en Argentina, en Tinelli, en Peligro sin codificar, hay algunos humoristas uruguayos como Pichu, Estramiño creo que es, Estramiño, no me acuerdo bien el apellido. Almada también, Sebastián Almada, que es otro cómico uruguayo. Maximiliano de la Cruz, también otro cómico uruguayo. Y así puedo nombrarte unos cuantos que están, viste, en Argentina trabajando en distintos. Bueno, ahora por el tema de la pandemia no, ¿no? Pero están haciendo teatro y esas cosas en Argentina. Qué bacano, qué bacano. Eso es muy chévere. Pues sí, algún día lo intentaremos con personajes. Pues cuando entren a mis redes sociales, pues verán que en mis redes sociales hay más personajes, no solo este. Lo que pasa es que este personaje Hay un que tengo montón. atrás, Cayetano, es como el estandarte, es como el abanderado de todo mi trabajo durante mucho tiempo. Y entonces, por esa razón, digamos que se ha trascendido a otras fronteras, a otros lugares con el personaje porque funciona. Además, en muchas partes del país a los hombres les pega la señora, lo que pasa es que no dicen nada. Acá Algunos somos incluso, dominados. sí, sí, dominados. Algunos incluso para salir en Instagram se colocan gorra para tapar los moretones de la cabeza. Ahí va, claro. Exacto. Ahí va. O a veces no te dejan ir a jugar al fútbol, ¿viste? Es otra Ajá. acá. Acá. Bueno, ¿dónde naciste, Chinome? Yo soy de un departamento, acá se llaman departamentos en Acá también. Colombia. Ah, ok, entonces estamos en el mismo hilo. Yo pertenezco a un departamento que es el departamento de Boyacá. Un nombre indio de una tribu que se llamaban los Chipchas, que técnicamente hoy en su traducción es Tierra de las Lanas. Entonces ahí Bueno, se teje mucha lana, se hacen bucitos de lana, se hace lo que conocemos como la ruana de lana.
que de pronto para ustedes creo que lo podemos igualar más o menos con un poncho. Entonces Sí, acá es la ruana de lana y es la tierra de las lanas. Entonces en Boyacá encuentras mucho comercio de lana de oveja, trabajada pues en esa clase de tejidos. Yo soy de allá de Boyacá, de un municipio muy pequeño que se llama Santa Rosa de Viterbo. Ese es bien. mi pueblo natal, digámoslo así. Y allá en Boyacá hay un equipo de fútbol, ¿no? Boyacá Chico, ¿puede ser? Boyacá Chico, Chico, con la tilde sobre la última O, el Sí, Boyacá no. Chico. Hay otro también que es Patriotas, también hay dos Patriota, hay equipos. muchos uruguayos en esos dos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, los uruguayos, yo sigo mucho a los uruguayos que están en equipos extranjeros, porque yo en realidad los lunes por YouTube, por Facebook, perdón, hago un deportivo de todo lo que pasa con uruguayos en el mundo. Pero con este tema de la pandemia, que se acabó todo, empecé a hacer notas en vivo por Instagram. En realidad yo en Instagram soy nuevito, pero está, ahí la voy llevando. Para hacer algo, viste, como vos decías hoy al principio. Ok, ok. Sí, sí, para hacer algo, para hacer algo. Y Pero chévere, entonces, recuerdo que he dado muchas informaciones de Boyacá y de Patriotas. y de Patriotas. Ok, chévere, Ahí va. bacano, bacano. Muy bien. Entonces está Cómo? más enterado del fútbol en Colombia que yo. Capaz, capaz, seguro. A mí me encanta el fútbol, ¿viste? Me encanta todo lo que es el deporte del fútbol, me encanta. A veces miro ligas de todos lados. Por eso te digo, cuando hay uruguayos, siempre estoy mirando. Ok, ok, chévere. ¿Cómo arrancó esta carrera en el humor? ¿Cómo se te dio para hacer humor? Yo comencé haciendo, en muchos países se hace la cuentería, se hacía hace muchos años. Digo se hacía, pero en un término porque todavía se sigue haciendo cuentería. Yo empecé haciendo cuentería en universidades, en plazas públicas hace mucho tiempo, porque lo que hice fue empezar a estudiar actuación. Yo no Ah, estudié bien. para ser humorista, sino que yo era ser actor, ese era mi punto de llegada era ser actor. Entonces a mí me entró como la gana de esto de la cuentería mientras estaba estudiando actuación. Pero también fue como una especie de auxilio porque empezamos fue haciendo, como no había plata, nos pagábamos el estudio nosotros mismos, no había dinero para pagar muchas cosas, entonces nosotros comenzamos haciendo en la calle pantomima. Entonces Bien. hacíamos una rama de la pantomima que se conoce como mimesis, más o menos así, Sí, sí, mimesis más o menos, que es un tipo detrás, un infortunado transeúnte va caminando y él mismo se le va detrás y hace el mismo movimiento que hace el otro, lógicamente caricaturizado. claro. Eso Lo imita. eso es un estilo que se trabaja en muchas partes del mundo. Nosotros lo hacíamos acá, pero no me sentía yo bien, o sea, sí lo hacía por mi parte de actuación y cosas así, pero no me sentía yo bien. Entonces entré al punto de hacer, de crear como nuevas cosas y empezamos con la cuentería. Entonces empecé Bien. haciendo cuentería, entonces contábamos cuentos de poner a la gente a soñar y de ilusionarlo y de tales y de no sé qué y tal. Por ahí fue como yo comencé, pero haciendo teatro, haciendo cuentería, me ofrecieron una obra de teatro donde salió este personaje, que fue Cayetano el Sufrido, salió de esa obra de teatro. La obra fue escrita en 1616 por Antonio Ramos Martín en España y se llamaba La Guerra de los Sexos. Después de muchas adaptaciones, terminé yo haciendo este personaje, que era casi que el personaje principal de la historia, y funcionó y me gustó y lo armé como una caricatura porque no quería que quedara como con un acento específico o que alguien dijera, es que este personaje se quedó acá porque es, digamos, solo a los uruguayos les pega a la mujer, entonces por eso habla Claro, en acento uruguayo, por ejemplo. claro. Entonces yo no Sí, quise sí. que fuera así, sino que lo globalicé con esa caricatura. Estando haciendo la obra de teatro, a alguien le pareció interesante y decidí asomarme por Sábados Felices, más que por cualquier cosa, por cumplir una promesa. Mi Bien. hija para esa época, mi hija Laura estaba a punto de nacer y pues se dificultó un poquito el nacimiento, el parto se dificultó un poquito y entonces yo fui a firmar la autorización de una cesárea y un poco de cosas, pero decidí
antes a hablar con el gran jefe, el Señor Dios, y fui y hablé con él y le dije pues que no tenía para ofrecerle nada, que lo único que se me ocurriera era ir a Sábados Felices, contar chistes y ganar. O sea, yo prometí tres cosas al tiempo. Era ir a Sábados Felices, contar chistes y ganar. Lo hice, me fui allá, o sea, la niña, yo firmé ese día, pero curiosamente, cuando todo terminó, el doctor me dijo, yo no sé de qué santo se pegó, pero cúmplale, porque fue muy raro, ya no tuvieron que hacer cesárea, o sea, la niña nació a empujones. Lo más que pasó fue que ella tenía el cordón umbilical enrollado en el cuellito, entonces mientras lo desenrollaron con cuidado, la niña se emparamó, entonces tuvieron que meterla hora y media dentro de una incubadora, o sea, no pasó nada, contrario Bien, al bien. pronóstico que se tenía inicialmente, era un pronóstico difícil. Entonces, nada, la niña me nació el martes 13 de enero del año 98 y el martes 19 de enero del año 98, después de 2 días de estar en Bogotá, porque no conocía muy bien, de venir a la Topa Tolondra, como decimos por ahí, de llegar uno sin saber para dónde coger, sin saber para dónde arrancar. Yo llego al estudio donde se grababa Sábados Felices y preguntando con humoristas que veía entrar y salir, que ya había visto yo en televisión, preguntando con ellos, supe qué hacer, supe por dónde irme y pues nada, entré y grabé después de también muchas dificultades porque no era tan fácil. Soy de los pocos en Colombia que llegamos, que el día que llegamos grabamos y ganamos. Era muy Ah, poquito bien. porque normalmente tú llegabas a Sábados Felices y te hacían una audición, pero para hacer la audición podía pasar 6 meses, 5 meses, 2 meses. Luego te hacían la audición y empezaban a corregirte, entonces tenías que venir más, entonces podías durar, en audiciones podías durar un año, hay gente que duró hasta año y medio, y Pa, luego la gente empezaba a grabar y lógicamente al grabar también duraban tiempo para ganar, pero a mí me fue bien. Fui de los privilegiados que llegamos y ese mismo día grabamos y ganamos. Yo gané y me gané 7 programas consecutivos porque el rollo de Sábados Felices es siempre que tú ganas, defiendes el siguiente programa y defiendes y claro, defiendes y mientras venís el estés título. ganando, Ahí va. sí. Entonces comenzó, ese es el sistema acá con el programa y comencé a entrar al juego y pues nada, me fui quedando, me amañé y con el tiempo se me convirtió en un negocio porque ya no era solamente concursar en Sábados Felices, sino también vender a nivel nacional, como dicen los presentadores, a nivel nacional e internacional. Entonces ya empezamos a salir para un lado y para el otro y ya comenzó esto a tener sentido y de pronto mi carrera, toda mi carrera de actuación, de ser escritor, porque yo escribo también y hago humor hoy en día escribiendo, escribo para otras personas, hago Eso te- correcciones de pronto de cositas, pero eso me enfocó y mi carrera se fue por ahí. Yo hoy en día ya soy humorista de corazón, de piernas, de alma, de espíritu, de todo, no me dedico a otra cosa más. Te definís como humorista porque, bueno, eso es lo que vos hablabas. Sos escritor, actor, libretista, director, conferencista y, bueno, muchas cosas más. ¿Cómo te definís? Yo hago de todo, me falta ser homosexual y sordomudo. Eh, Ahí va. y, y yo creo que lo de sordomudo sí lo veo lejos, pero, pero digamos que sí, yo permanezco siempre como en la actuación, hacer, escribir cosas, me considero humorista. Hoy en día, ahí fíjate que esto es un fenómeno que ocurre hoy en día. Antiguamente, y me vas a corregir tú si en Uruguay no pasa igual o no pasaba, antiguamente todo el que hacía humor se le llamaba humorista. Desde que el Sí, stand-up comedy comenzó a coger fuerza, todos se llaman comediantes. exacto. Técnicamente, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Castellana, si buscamos en ese diccionario, la definición es exactamente igual. Igual. Comediante y humorista va hacia el mismo punto. Lo único que varía es en el actor cómico, que es otra cosa, que es el que ya hace cosas para no tantos tiros verbales, sino más gags visuales. Entonces ya es el actor cómico, ahí sí varía, pero entre comediante y humorista técnicamente es lo mismo. Solo que todo el mundo me quiere llamar comediante, yo sigo insistiendo en mi nombre original de mi trabajo y yo sigo llamándome humorista. Entonces yo Ahí siempre me va. presento como humorista, me dicen, pero usted ¿por qué no es comediante? No, es que es lo mismo, primero es lo mismo, pero segundo, le tengo amor al nombre, le tengo amor no me parece que algo que nos dio orgullo 15 años atrás, 10 años atrás, que éramos humoristas, ahora se tape con otro nombre
y se pierda, no creo yo en eso, entonces sigo haciéndolo, gracias a Dios, hago humor de diferentes formas, o sea, de lo que es el chiste tradicional. Eso me permite también ser libre, porque a veces el comediante, la gente escucha la palabra comediante y la gente dice, es que el comediante solamente hace comedia y la comedia la relacionan con el stand-up comedy. El humor nadie lo relacionan con los chistes, entonces me doy el libre albedrío de en un show en público, me doy ese libre albedrío de hacer stand-up comedy un poquito, de hacer un poquito de cuentachistes tradicional, de hacer un poquito de narración oral, que eso también lógicamente es otro rango que ha sido confundido con el stand-up comedy, bueno, ahí eso es un montón de teorías, pero me doy ese lujo y esa libertad de hacer un poquitico de todo, sin y respetar lógicamente al que se dedica a eso, al stand-upero tradicional, a ese tipo que se dedica haciendo stand-up, que los admiro muchísimo, que me río mucho con ellos, yo soy muy buen público, yo me río de todo, yo me río mucho de todo, y como que los admiro bastante, y he compartido escenario con ellos haciendo yo mis personajes, o trabajando solo, he compartido escenario con ellos, tengo ante ellos tengo como un hálito de respeto, o sea, respetan mi trabajo, mi antigüedad, mi experiencia, y yo también los respeto a ellos y creo que nos hemos logrado entender perfectamente. El único, yo creo que aquí no hay como si se es estandapero, si se es narrador o si se es cuentachistes, a la final hay un solo beneficiado, hay un solo ganador que se llama el público. Mientras el público sea el ganador, no importa qué hagas o qué estés haciendo tales, y el público es el que te da la calificación, no yo. O sea, nunca podemos entre colegas calificarnos, porque es el público el que nos califica a nosotros, es el público el que nos dice si somos buenos o no somos buenos, si merecemos fama, si no la merecemos, porque habrá gente que se considerará excelente y mejor que el otro. A mí alguien me decía hace un tiempo, alguien en un evento, otra persona que hace stand-up, me dijo, pero usted ya por edad debería retirarse. Entonces yo considero que estas personas que piden que uno por edad se retire no se sienten en la capacidad de ubicar su puesto, sino que esperan a que otro se vaya para ver si le cogen el puesto de él. Claro. Y eso no es. El humor tiene algo muy bonito y es que así tú tengas 70 años sigues haciendo humor. 80 años sigues haciendo humor. En Colombia nosotros tenemos casi que uno de los humoristas de habla hispana más antiguos que hay, que si no estoy mal creo que acabó de cumplir 90 años, me parece, si no estoy mal, es don Hugo Patiño, pertenece al elenco de Sábados Felices, y es activo, el más antiguo ahorita. Lógicamente el humor ha evolucionado y él ha bregado un poco porque él está pegado un poco a ese humor clásico todavía, pero es un tipo de mucho respeto en Colombia, es un tipo es un señor al que se le tiene en alta estima en el nivel artístico en Colombia y en otros países, y es ese señor que se permite todavía hacer un clásico vivo del humor en Colombia. Entonces, nosotros no necesitamos irnos para que otro llegue. El escenario es muy grande, el escenario es extenso, y cuando una persona no tiene la visualización de decir en ese escenario quepo yo sin empujar a nadie, si no tiene ese pensamiento, está jodido. O sea, no es artista. Acá se es artista desde ese punto, no del de esperar de que otro se vaya para que uno se pueda ganar algo. No, nadie se tiene que ir. Métase y haga parte de este hermosísimo y grande escenario que nos permite a nosotros hacer esto, no solo en nuestro país, sino en diferentes partes. Míreme a mí, yo tengo 50 años, pero yo todavía aspiro, ahora quiero ir a Uruguay, me falta todavía una invitación. Me falta todavía una invitación que me habían hecho a Francia también, unos colombianos, para trabajar en Francia. Yo quiero hacer eso, quiero volver a Estados Unidos, o sea, los sueños nunca pasan, uno va soñando siempre, no importa qué edad tenga, y sigue adelante, y esa ha sido mi misión, siempre con el ganador que tanto peleo, que es el público, es el único beneficiario de todo este rollo tan bonito. Bueno, yo le he hecho nota a actores, tanto de acá de Uruguay como de Argentina, de otros lados, y hablamos de eso, ¿no? De la edad, que a veces hay actores que arrancaron a los 50, a los 60, como que no hay edad. Sí, técnicamente no existe una edad para arrancar, hay gente que en el humor y en muchas otras cosas. Hay gente que en muchas ramas del arte. Sí, claro, hay gente que ha empezado a pintar cuando ya tiene una pensión encima, una jubilación. Cuando ya está jubilado, el tipo empieza a pintar o está jubilado y se dedica a cantar y le comienza a funcionar. Entonces,
yo creo que eso es absurdo, pensar que uno en el arte llega a una edad en que ya no puede, no, al contrario, eso ha Al contrario, servido para que muchas personas ya jubiladas de otras profesiones encuentren después de su jubilación en el arte una forma de expandirse más, de seguir adelante y demostrar cosas que nunca su trabajo le había permitido hacer. Eso es lo lindo que tiene el arte nunca se muere, el arte, en el arte usted entre más viejo sea, más respeto le tienen y mejor. más más lo admiran. Es bueno eso, porque sostenerse tantos años sin terminar en el baúl de los recuerdos, pues lógicamente eso es bueno. Yo no estoy de acuerdo con aquel que se retira, yo estoy de acuerdo con aquel que de pronto cesa un poco las actividades, pero permanece todavía en el juego. El que se retire en el arte me parece que no, y lo hacen muy poquitos, hay muy poquiticos que en el arte se retiran. Normalmente la gente sigue hasta cuando podamos. O sea, nosotros, si por nosotros fuera, hasta después de muertos seguíamos haciendo de fantasmas, haciendo show para divertir a la gente en vez de asustarlos. Ahí va. ¿Tenés algún referente en todo en este tema del humor? ¿Tuviste algún referente? ¿Alguien que no sé, que admirabas? Sí, yo creo que ahí hay varios referentes, ¿no? De niño, nosotros no podemos quitarnos en los países, no solo en los de habla hispana, sino en muchos otros, porque he conocido gente que en otro idioma también ha tenido como referente a Chespirito, por ejemplo, Espíritu. que el loco trascendió las fronteras que muchos hubiésemos querido traspasar. Y también inició tarde, porque el man arrancó a actuar a los 40 años, o sea, cuando él Claro, tenía 40 y pico de años, estaba haciendo el Chavo del Ocho, o sea, eso no tenía, y casi todos, la Chilindrina era la más ardina, porque cuando hacían el Chavo, la Chilindrina tenía 17 años, era menor de edad claro. todavía, pero de resto ya todos eran señores hechos y derechos, y eso pues funcionó, y rico, y también lo hicieron, pero digamos que ese fue un referente desde pequeño de ver cómo la gente se divertía con Chespirito, cómo lo hacía, pero había un programa también mexicano, no sé si llegó a Uruguay también, pero en Colombia dio mucho palo, que se llamaba La Carabina de Ambrosio, y era también una No, producción mexicana, no llegó hasta allá, no pero llegó, era no. una producción mexicana que a Colombia sí nos llegó, y era un programa de variedades humorísticas, habían varios actores, hacían muchos sketches que eran muy bacanos, a mí me gustaba mucho verlos. Digamos que en la parte de Colombia, Sábados Felices, que es el programa más antiguo de la televisión colombiana, Sábados Felices nos daba la oportunidad a nosotros de niños de ver también muchos referentes. Yo tuve un referente que fue mi primer amigo al llegar a Sábados Felices, y la persona que yo en este rollo digo que más he querido. Tengo muy buenos amigos en el humor, pero ese señor fue para mí como un papá, que fue don Jaime el Flaco Agudelo. Él fue un referente del humor ya fallecido hoy en día. Gracias a Dios no se ha olvidado, mucha gente en Colombia todavía lo pregunta, todavía, hey, el Flaco, hace falta, el Flaco no sé qué tal. Por ejemplo, él fue uno de esos referentes colombianos en los que yo siempre de pequeño, de hecho yo era pequeño cuando lo vi actuando. Yo vi un show de Sábados Felices en un pueblo que yo vivía en ese tiempo, que se llama Sogamoso, también en el departamento de Boyacá, y ellos llegaron a trabajar allá, y yo fui, miré el show y vi al Flaco Agudelo trabajando, y me reí mucho con él, pero yo era muy pequeño, yo era muy niño, y me reí mucho con él. Nunca en la vida se me pasó por la cabeza, porque son cosas que uno va sorteando en el aire de la existencia. Jamás se me pasó por la cabeza que ese señor y yo íbamos a terminar con los años borrachos, los dos sentados en el mismo andén, abrazados. Lo quise muchísimo, lo quiero todavía mucho. Eso no solo fue referente artístico, sino un referente de corazón, de alma. Yo al Flaco Abuelo lo respeté y lo respeto, y lo quiero muchísimo todavía. Entonces, yo creo que nada, la vida da vueltas, y da esa clase de vueltas maravillosas, de volverse uno, gente que yo admiré en el camino, que trabajé con ellos después con los años, era muy chévere. Había una chica que cuando yo prestaba servicio militar, nosotros teníamos el afiche de ella en los baños, al entrar Ah, al baño claro. había un afiche de ella. Sí, había un afiche de ella se llama Lady Noriega, y es una gran actriz y modelo, presentadora, fue reina,
mejor dicho, y es muy completa en su trabajo. Y nosotros de chinos en el ejército teníamos allá un afiche y lo tapábamos con una cartelera para que no lo vieran los oficiales y nos lo quitaran. Y nosotros teníamos allá y entonces, ay, uno, esa vieja tan bonita y esa vieja tan no sé qué y si sé cuándo y tal. Con los años vine a compartir escenario con Lady Noriega y eso también para mí ha sido un orgullo muy grande, lograr hacerlo. Que ya no la tenía, y yo le conté lo del baño, un día yo le conté, le dije, cuando yo estaba en el ejército teníamos un afiche suyo, un póster suyo pegado en la entrada del baño, dijo, ay, no sean cochinos, le dije, pues sí, ahí estaba en el baño, y la mirábamos todos y nos parecía muy bonita, y eso, es una mujer que a pesar del tiempo que ha pasado, no voy a decir cuánto porque me pega mi cocotazo, pero sí es una mujer a la que a pesar de los años todavía sigue siendo una mujer muy bonita, excelente y de una experiencia maravillosa para trabajar. Yo creo que en eso, esas son las sorpresas que da este trabajo, de encontrarse uno con gente que durante años admiró y luego pararse a nivel de ellos a trabajar y gracias a Dios hacer un bonito trabajo, porque con Lady Noriega dimos un muy buen trabajo en una obra de teatro que tuvimos que lastimosamente pues cumplió su ciclo, pero fue una experiencia muy bonita con ella también. Ahí va. ¿Y te acordás de tu debut, la primera vez que hiciste un show en vivo? Uy, la primera vez que yo hice un show en vivo fue un fracaso. Eso fue, Dios mío, de esos shows que uno hace y uno dice, no, debía haberme quedado en el ejército mirando a Lady Noriega pegar en una ficha, porque, porque fue muy duro. Yo hacía cuentería y resulta que una vez yo ya había entrado a Sábados Felices como concursante, ya llevaba como un año no, ni siquiera llevaba un año, yo creo que había salido en televisión 4 veces, 3 veces, era muy poco. Entonces en un municipio que es, en una ciudad que es la capital de Boyacá, que es Tunja, me llamó un amigo, un conocido y me dijo, mira Chinome, que es que va a haber una cosa de cuentería, entonces te están invitando a un bar. Como yo era cuentero, que es diferente a contar chistes, como yo era cuentero en ese tiempo, pues yo dije, listo, yo voy. Así de que yo me puse mi corbata, mi vestido, le quité la comida a las polillas y me puse yo todo bonito, todo elegante. Cuando yo llego allá en un taxi a ese punto en Tunja, yo viajé desde Sogamoso, yo vivía en Sogamoso, viajé desde Sogamoso a Tunja. Cuando yo llego en un taxi, el taxi gira la esquina, dobla la esquina y veo una pancarta que dice, esta noche, humor del bueno con Javier Chinome de Sábados Felices. Pues resulta que a mí nadie me conocía, mejor dicho, había salido como 3 veces con este personaje que está atrás, con Cayetano, y la gente no lo conocía, así de que sin camiseta y sin ojo negro, menos me iban a conocer. Menos, peor todavía. Entonces, tampoco había una foto mía, solamente estaba el nombre. Yo dije, pero ¿cómo me van a sacar de Sábados Felices si yo apenas llevo 3 salidas? O sea, esto es muy nuevo. Total, entré al bar y yo todo preocupado y le dije yo al señor, le dije, mire, es más, el dueño del bar me dice a la orden, o sea, ni siquiera sabía que era yo. Entonces yo, buenas noches, mire, es que yo vengo es usted. Y yo, pucha, ya empezamos bien. Me dijo, pues, arranque. Dije yo, arranque, ¿cómo así? Dijo, sí, vaya a coger el micrófono y empiece. Oh, Dios mío, eso fue una tortura terrible. Yo arranqué a contar, empecé, pero yo no tenía chistes, o sea, yo no era cuentachistes todavía. Claro, era cuentero. Era cuentero. Entonces yo comienzo a contar cuentos y esa gente del bar, en ese tiempo no había como esa costumbre que hay hoy en día que tú vas a un bar y puedes ver un estandapero, puedes ver un comediante allá trabajando, esto. No, hoy en día sí, tú llegas a un bar y chévere, bacano, los encuentras, pero antes no, eso era raro. Cuando yo llego y esto empecé yo a contar que el cuento por allá de no sé qué, si sé cuándo, esos cuentos que dejaban moraleja, esos cuentos que eran de enseñanza, ¿qué? Eso la gente se empezó a parar y a irse, un señor se paró todo rabón, que porque él dijo, yo aquí traigo esta vieja y ustedes me traen ahí un man a hablar, yo quiero es bailar con la vieja, yo quiero, no, eso se, tal. Yo terminé esa vaina y yo duré como 15 minutos ahí parado y dije, no, yo me bajo de esto, yo no soy capaz. Yo no soy capaz, entonces yo, muchas gracias y tal, y nadie, me he dicho eso, ni un aplauso, ni nada. Cuando yo llego a la barra, el dueño del negocio estaba
ya, o sea, a punto de echarme la madre, o sea, ya, Claro, ya el está. man ya, sí, ya, y me dijo, me hizo ir como 5 mesas, y yo, pero yo, ¿qué hago? O sea, dijo, a mí me lo recomendaron, yo creí que usted era bueno, entonces le dije, no, pero yo, ¿qué hago? O sea, dijo, le dije yo, pero y deme al menos para devolverme para el bus, dijo, no, yo no le pago nada, no, yo no le ¡Ah! pago nada, y yo, carajo, no me va a pagar, listo. Y me metí al baño y mi venganza no fue de pelea, mi venganza fue artística. Me metí al baño con una hoja y un bolígrafo y comencé a escribir chistes de los que yo me acordaba, los que había contado en Sábados Felices, chistes que yo me acordaba, chistes que le había escuchado en grabaciones a los compañeros. O sea, yo empecé a lo que se me ocurría en la cabeza porque yo no tenía un show, lo que me llegaba a la cabeza, me salí del baño y fui, cogí el micrófono y le dije al DJ que le cortara la música y me paré y dije, bueno, aquí me fue mal la primera vez, la segunda me va a ir peor, así de que prepárense, no es que la gente empezó a mirarme como, otra vez este man que le fue mal y Otra no sé vez, no qué. se puede. Sí, no, ya, o sea, está bien que uno le vaya mal una vez, pero 2 veces, no, ya eso es ya tener alma de casado, ya uno hacerse masoquista solo. Entonces comencé a contar chistes y ahí la gente encontró de pronto en ese chiste, sí encontró algo de gracia y comenzó a Bien. funcionar. Comenzó a funcionar y de un momento a otro la cabeza se me abrió y empecé yo a contar chistes de un lado, del otro, de argentinos, de gringos, de todo De lo que todos mi lados. archivo tenía en la cabeza, empecé a contar en ese momento y la gente se amañó y la gente empezó a reírse, llegaron más mesas, entonces yo decía, cuando llegaban mesas yo decía, estoy recuperando las que se me fueron en la primera salida y lo logré. Hice un show de 48 minutos, me acuerdo mucho, 48 minutos a diferencia de los 15 que hice iniciando. Y cuando terminé, el tipo me dijo, no, hermano, ¿cómo se me va a bajar ahorita? ¿Cómo se me va a bajar? Hágase otra media hora. Le dije yo, pero le vale más. Claro, ya está. Entonces le dije, págueme lo que está acá y cuadramos otro. Entonces le tocó pagarme lo que ya se había comprometido a pagarme y me pagó media hora más, que de hecho hice como 40 minutos, pero cuando ya tenía la gente toteada de la risa a punta chistes, metí cuentos porque se me había acabado el material de chistes. Claro. Entonces yo metí cuentos, empecé a contar cuentos chistosos, pero ya la gente me había cogido confianza, entonces ya les valió nada y se divirtieron igual y tales, 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 tales. Terminé yo y salí de ahí con eso que sale uno como Inflado. palomo, A sí, ver, como la paloma. inflado, Ahí va. exacto, que uno dice, Bien lo ahí. logré, a ver, y no me iban a pagar, gran huevón, a mí me tiene que pagar, y yo, escucha y tales, y salí un orgulloso de que lo logré, y nada, me fui para mi casa con ese orgullo y incluso llegué a Duitama como a las 2 de la mañana, y en una tiendita que había me metí, me jarté media botella de aguardiente, como para decir yo o sea, como para desahogarme de todo lo que me había, la tensión que había tenido esa noche, pero lo logré. Esa fue o sea, mi primer show, digamos, fue un fiasco rescatado. Lo Bien. logré rescatar, lo saqué adelante, sí. Genial. ¿Y cuál fue tu mejor momento humorísticamente y tu peor momento? ¿Ese fue tu peor o hubo otro? No, lastimosamente hay peores y los hay en el momento en que uno, fíjate que este fue una dura experiencia, pero fue Bien. empezando, entonces uno dice, listo, el Ya empezar y está. embarrarla, como decimos en Colombia, el cagarla, lo decimos vulgarmente, el cagarla al entrar, lo ayuda a uno a coger como fuerza para seguir adelante, eso es lo que le da experiencia a uno, pero que uno ya tenga bastante experiencia y le vaya mal, eso sí que duele, eso duele mucho, pero relativamente tú llegas a un público donde son, ¿qué te digo yo? Voy a ponerte un ejemplo, 300 personas en un solo recinto y hay que poner 300 cerebros en la misma línea de humor. Esa parte es la difícil, porque no todo el mundo viene con el mismo ánimo, no todo el mundo se quiere divertir, no a todo el mundo le gusta el humor Exacto. blanco, no a todo el mundo le gusta el verde, entonces tú empiezas a disparar para lado y lado a ver dónde carajos puedes encontrarle como el palito a la gente para irte por ahí. Yo creo que uno que me pasó con este personaje, que me pasó así muy, muy, muy difícil de verlo, fue en un municipio del departamento del Tolima, aquí en Colombia. No voy a decir cuál, pero yo llego para un colegio, era una celebración del Día de la Madre, y yo llego para un colegio y resulta que cuando yo llego como a las 10 de la mañana, me hicieron entrar por detrás del colegio porque era una sorpresa, o sea,
pongan, no sé, de sorpresa una serenata o algo raro, un cantante ahí dándoles algo bonito, pero humorista de sorpresa, bueno, la gente a veces se inventa también sus cosas. Me dijeron, no, es que usted es la sorpresa, y yo la sorpresa. Bueno, me fui a cambiar, a hacerme mi ojo negro, que es el símbolo de los golpes de la mujer, mi camiseta de se regala esposo, todo eso. Entonces me fui yo a hacer todo eso y mientras estaba allá, el rector del colegio me dijo, mire, le voy a pedir un favor, cuente lo que quiera, haga tranquilo, la idea es divertir a esas señoras, pero le voy a pedir un favor, cuando salga hay unas señoras que tienen una telita lila en la cabeza, con esas señoras tengan mucho cuidado porque ellas son de otra religión y ellas se ofenden muy rápido. Entonces yo, caramba, bueno, fue puchica, y eran para más piedras solo señoras, un día la madre, y, Dios mío. En ese tiempo el show mío arrancaba con un chiste de enganche que era, levanten la mano las mujeres, y las mujeres levantaban la mano, las mujeres que le rompen la jeta al marido, ese era como la entrada. Entonces, normalmente las viejas reaccionaban y bajaban la mano de una y ahí habían risas y era como el romper el hielo de la entradita, ¿no? Como la cabareteada inicial de la comedia. Cuando yo salgo, me dijeron, entre ahí, no sé qué, entonces me anunciaron, Javier Chirón, feliz, y salgo yo corriendo y cuando yo salgo y doy el salto para subirme a la tarima, habían aproximadamente en la cancha de básquetbol, habían aproximadamente unas 300 mujeres, de las cuales tal vez 2 no tenían la telita encima, el resto, todas tenían la telita encima. Cuando yo salgo y veo a todas esas señoras así con eso, yo dije, ay Dios mío. Dios mío, Dios, sí, claro, yo me asusté mucho, yo dije, no, esto ya fue un fracaso total. Y yo como que cogí el micrófono y yo miraba, y yo, ay Dios mío, sácame de aquí, Señor, ya uno siente la mala energía y todo. Entonces, tiré mi chiste de romper el hielo, el de arrancar, levanten la mano las mujeres. Y las mujeres levantaron la mano, que le rompen la jeta al marido. Y nadie se rió, se rió. La cancha quedó en silencio. Haz de cuenta, Juan, las películas del oeste, cuando pasaba un poco de pasto enrollado así, dando vueltas. Eso se escuchó. Uy, sí, se escuchaban gaviotas a lo lejos. Yo dije, Dios mío, ¿qué fue esta vaina? Y resulta que fue automático. Yo me quedé así pasmado porque nadie se rió y todas bajaron la mano despacio. Cuando de pronto una señora se pone de pie con una Biblia en la mano y levantó la mano así, levantó la mano en el aire y dijo, las esposas jamás levantan la mano para el marido porque la palabra de Dios dice que y empezó esta señora a hablar de Dios y las otras sacaron sus manos y empezaron así, ya todas empezaron a orar. No pude seguir. No. Creo que es lo que guardo como de más experiencia negativa en mi trabajo, el haber enfrentado eso. Yo no seguí porque pues era lógico que pelear con eso era muy difícil. De hecho, yo tengo 3 cosas sagradas en mi vida. Yo no hablo de religión, porque pues igual me parece muy berraco que entre tú y yo estemos discutiendo cuál es el mejor papá de los dos, que a la final es el mismo. Tampoco hablo de política, nunca hablo de política porque la política a mí nunca me ha gustado, nunca me parece que la política sea un buen camino y la política está tan podrida que me molesta. De hecho, yo en mis redes sociales casi no saco cosas de política, muy rara vez, muy escasa vez saco algo político, porque yo siempre he pensado que estamos demasiado dañados. Todos los países tenemos daños en la política que nos maneja y nosotros los artistas, nosotros los artistas somos esa ventana que la gente abre cuando ya no soporta más. La gente abre nuestra ventana y se divierte con nosotros. Respeto mucho a mucha gente que hace humor o canciones o lo que sea y están siempre hablando de política. Lo respeto, pero no es mi estilo, no lo hago. Entonces, no hablo ni de religión, ni de política, ni de quién lava la loza en mi casa, porque siempre termino lavándola yo. Entonces, son 3 cosas que nunca discuto. En absoluto les discuto. Así que ese día yo no me iba a poner a pelear con un montón de 300 señoras a decirles que mi religión era así y que la religión de ellas era así. Yo no lo podía hacer. Así es que simplemente yo creo que hice lo que cualquier ser humano haría. Yo hice lo que cualquier ser humano en su sano juicio haría
pero que no salí corriendo, no salí corriendo, así de que yo simplemente levanté mi mano también y empecé a rezar con la señora. Y yo, Ahí va. yo no tenía más que hacer, yo empecé a rezar con la señora y en algún momentico que las señoras permitieron como un espacio, como que me miraban, como decían, pero el señor que hace con la mano arriba. Entonces, cuando permitieron un espacio, yo dije, me hicieron acordar de y metí un chiste de la Biblia, de esos que son muy sutiles, esos chistes que tú botas, que tal, que son sutiles, y empecé, y metí el otro, y se rieron, y se rieron, y se rieron, y más o menos les conté unos 7 chistes, y dije, muchas gracias, tengan un feliz Día de la Madre, Dios las bendiga, todas muy amables, y aplaudieron y me fui. Entonces el profesor, Bien. el director, el rector del colegio me decía, pero usted no duró nada, le dije, vaya, aparece allá, intente usted contarles un chiste, si quiere. Yo lo hice de la Biblia, pero así, resutiles, y eso porque hay un gran amigo que también hace humor, pero es cristiano evangélico, que se llama José Ordóñez. José ha sido muy conocido en muchos países, ha viajado muchísimo y de pronto a él yo le había escuchado esos tiros así muy de la Biblia y en ese momento Buenísimo. me le copié los 7 chistes, fui muy sutil, fui muy elegante y así con esa misma elegancia dije hasta luego. Pero de todos modos sí fue una derrota en el camino, una derrota de la cual intenté otra vez salir como soplando el pecho, pero no se pudo. Creo que fue una derrota manejada, pero siguió siendo derrota. Yo creo que es el más duro de haber trabajado en la vida, ese muy duro. Lógico, hay varios, porque no todos son. Un día me contrataron para un coliseo, para un show, el señor me consignó el 50%, como se hace siempre en los negocios con los artistas. Yo llegué esa noche y cuando yo llegué, un coliseo preparado para 600 personas, solamente habían 11. 11. Y los 11 eran el señor de las luces, el señor del sonido, el señor de la taquilla, 2 policías, un man borracho en la puerta. No, eso era horrible también. Llegué no, yo llegué a presentarme y yo, mire, usted sabe que yo venía yo. Pues pucha, usted está solo. Y el empresario era así, con las manos así, con una tristeza, miraba ese coliseo. Claro. La razón fue política. Parece que él era de un partido político y no, los demás no querían, y entonces había ahí un roce político en el pueblo, y eso fue, pero para mí fue impactante, y más impactante cuando el tipo me dijo, mano, devuélvame la plata porque yo quebré con esto. Y como todo buen artista, yo ya me había gastado ese dinerito que me habían adelantado. Porque uno lo recibe y le da un uso. Uno dice, me adelantaron este 50%, voy a usarlo para allí, para tal. Y ya yo no tenía, pues, entonces se me armó un conflicto ahí con el señor. Terminé con el tiempo colaborándole porque pues igual a la semana de él le devolví su plata, pero también fue duro. Entonces han sido varios, pero digamos que el de las señoras con la telita acá son los que es el que más llevo yo aquí entre pecho y espalda siempre como recuerdo de uno de los duros tiestazos del mundo. Y el contrario, el mejor show, gracias a Dios, han sido muchos, pero yo creo que entre todo eso, había un show que hice yo en Guatemala, en Ciudad de Guatemala. A Guatemala viajé con una compañera de Sábado Felices, con Patricia Silva, una gran humorista también. Ella me invitó, la habían invitado a ella y ella me dijo a mí, me convidó, pues me dijo, vámonos para allá, vamos a trabajar. Fuimos a trabajar. Llegar uno a un lugar, a veces cuando uno va, por ejemplo, a Estados Unidos y uno hace show, va contratado para colonias de colombianos. Entonces, digamos que hay 100 colombianos y de pronto se filtra un uruguayo, un argentino, 2 cubanos, tal, normal. Pero en su mayoría son colombianos que entienden todo el humor que sale de aquí para allá y que de una u otra forma lo han visto a uno en televisión o por internet. Pero llegamos a Guatemala a lugares donde nadie nos conocía, donde nadie nos veía, donde la gente no consideraba en ningún momento, o sea, no era, llegó Chinome, lo he visto en internet, no, esa gente por allá en esos pueblos ni siquiera había internet. Entonces, llegar allá fue muy duro, hacer los shows, yo le decía a Patricia que nos tocaba hacer de a 2 shows, uno contando los chistes y otro show explicando los chistes, porque la gente no nos entendía, o sea, la gente quedaba totalmente groggy de lo que queríamos contar. Pero de todos nos fue duro, pero el último show, que fue en Ciudad de Guatemala, ese último show, por alguna razón el teatro estaba lleno y por esa misma razón
que desconozco, no solo esa razón desconocida llenó el teatro, sino también esa razón desconocida hizo que nos convirtiéramos esa noche en lo mejor que había pasado en comedia por ahí. Fue extraordinario. Tal vez le echo la culpa a que en los otros pueblos, en los otros municipios donde habíamos estado, como nos había fallado un poco, entonces preguntábamos, ¿no? Pero entonces yo qué digo acá, qué digo, y digamos que en esos 3 pueblos tuvimos entrenamiento de terminología de Guatemala, tuvimos Bien. entrenamiento de esa terminología, y cuando llegamos a Ciudad de Guatemala tal vez ya estábamos entrenados, pienso yo, y Claro, ya claro. nos fuimos enfocados hacia que el público ya nos entendiera un poco más porque les estábamos hablando en sus términos propios. Entonces, cuando yo creo que ahí fue ese uno de los grandes, fue ese, se me convirtió en uno de los mejores porque fue en extranjero, en un lugar donde no había un solo colombiano, no había Claro. no, perdón, habían dos colombianos, una pareja, pero, pero de Ah, resto pero el teatro, sí, un teatro de 700 personas con 2 colombianos y el resto guatemaltecos, y que la gente me estuviera entendiendo y me estuviera captando. Patricia abrió el show, Patricia Silva abrió el show y le fue muy bien. Le voy a poner que de 1 a 10 a Patricia le fue 10. ¿Me entiende? Excelente le fue. sí, sí. Yo entré detrás de ella y con esa apertura que ella hizo de público, de 1 a 10 yo creo que hice 25. Entonces Genial. fue como haber salido en hombros, haber salido como los grandes del momento, después de que nos ignoraban en todos lados a donde íbamos, en ese momento al terminar ese show, fue espectacular. Yo creo que es de los recuerdos más bonitos, me hizo llorar ese día la gente, el aplauso fue de pie y eso se siente uno como Cristóbal Colón conquistando otras tierras, diciendo, uy, lo logré, por aquí no me conocía ninguno y aquí estoy y tales, y sobre todo en un país tan difícil como lo es Guatemala, con su pobreza, con sus cosas, con que la gente busca ciertas maneras de divertirse y no las encuentra. Entonces yo creo que ahí, y con tan poco artista, porque Guatemala tiene muy Claro. poquitos artistas. Entonces Ahí yo va. creo que nada, fue extraordinario, fue muy bacano el haber estado allá. ¿Es difícil hacer humor ahí en Colombia? Es difícil hacer humor en todas partes. Yo creo que siempre será más fácil hacer llorar que hacer reír. Para hacer llorar necesitamos una historia cotidiana que nos pasa todos los días. Podemos contar la historia de mi tía que se le murió el marido y se quedó sola, o la historia de la vecina que tuvo que prostituirse, y eso nos puede provocar una lágrima. Hacer humor y sobre todo sacar esas lágrimas que son de risa, que son las más extraordinarias del mundo. Cuando logras sacar esas lágrimas, esa gente que llora riéndose, mmm, ver el brillo en los ojos del público cuando tú estás haciendo humor, verles cómo les brillan los ojos y cómo la gente al terminar un show se te acerca, y eso nos ha pasado a miles de Ah, artistas de la comedia en el mundo, que la gente se le acerque a uno y le diga, oiga, usted me hizo olvidar por un momento tanta basura que yo tenía en la claro, cabeza, tantos problemas, tanta cosa. Ahí te sientes servible, ahí te sientes claro. que naciste para esto, te sientes que estás haciéndolo, y esta es una sensación que alguien que haya hecho comedia en alguna parte del mundo me tendrá que secundar la idea, porque es obligación de uno disfrutar ese brillo en los ojos del público. Yo creo que hacer humor en Colombia, al igual que en otros países, siempre será difícil, pero no es imposible. Siempre Bien. la misión del comediante, la misión del humorista, no es en ningún momento aprenderse una retaíla de chistes y contarlos, sino buscar en esencia qué es lo que realmente el público quiere. Cuando nosotros logramos, había un cómico acá en Colombia, también de Sábados Felices, también ya fallecido hoy en día, don Carlos El Mocho Sánchez. Él me decía una vez que el mejor comediante no es, o el mejor humorista, no es el que mejores chistes se sepa, sino el que mejor oído tiene para ir manejando su público poco a poco. Ahí Yo va. creo que eso a uno lo retroalimenta mucho el oído. Para nosotros, cuando logramos una risa, hay lugares acá en Colombia, de verdad, hay muchos conflictos, tenemos que ser realistas, hay muchos Sí, sí. conflictos y hay lugares. Yo una vez llegué a un municipio donde la noche anterior a mi llegada había existido una cosa ahí fea entre algunas personas de la guerrilla y el pueblo, y habían atacado el pueblo y había sido muy duro, habían muertos, y en el reguero que se armó, se les olvidó llamarme a decirme no venga. El caso fue que yo al otro día yo llegué al Claro. show a las 3 de la tarde y mi show era a las 7:30 de la noche en el parque principal. Y yo llego allá, y cuando yo Y te llego la encontrás. gente, uy hermano, mire que esto está militarizado porque anoche pasó esta cosa desagradable, pero pues ya que está aquí, hágale.
Y yo dije, pero ¿cómo me van a poner, hay muertos, hay cosas, ¿cómo me van a poner a hacer show? Aún así, lo acepté porque pues igual yo iba a trabajar y me estaban pagando por eso. Lo acepté y fue una cosa muy dura que la gente quería estar, pero no quería estar. O sea, la gente se paró en el parque principal, en la plaza del centro, de la plaza principal, se pararon a mirar y miraban para la tarima y me veían como diciendo, sí, rico, pero no es el momento. Y uno se sentía mal contando eso hasta cuando llegué a un punto en que yo hablé con ellos y yo les dije, nos sentimos igual, yo me siento mal porque vine en un mal momento, pero nadie me avisó. Y empecé a contar mi aventura de haber llegado. Yo dije, mire, me tocó, paré en no sé dónde, una viejita me ofreció una gaseosa y me goterió. Goterear es que te piden algo y no lo pagan, entonces tú lo tienes que pagar. Entonces, por ejemplo, tú me dices, vamos a tomar cerveza, yo no llevo plata, eso es goterear, pagas tú. Claro, Entonces claro. yo, no, que la viejita me gastó una gaseosa, pero me goterió 3 cervezas. Entonces empecé yo como a hablar cosas del camino y de mi historia y la gente comenzó a reírse. No fue un show de carcajadas, fue un show de sonrisas, ¿ves? Ahí va. Y en ese show de sonrisas logré yo durante hora y media estar conectado con ese público y por un momento, hacerle olvidar a la gente lo que Lo que había pasó. pasado tan trágico la noche anterior. Cuando Ahí va. yo termino, todo el mundo se levanta todavía con la sonrisa en los labios, pero a la vez con esa tristeza en los ojos de decir, nos está pasando esto, pero tenemos que seguir adelante. Y yo lo dije durante el show, hay que seguir adelante, tenemos que Claro. seguir sonriendo, así nos duela, pero hay que seguir sonriendo, no hay más de otra. Entonces, yo aprendí con experiencias como esa, no solo yo, muchos, con experiencias como esa hemos aprendido a que uno está hecho para esto. Nosotros somos esa ventana que la gente abre para olvidar sus penas. Nosotros somos ese payasito de bolsillo que la gente Ahí va. lleva siempre para el momento más duro de su vida. Y nada, es lo que hace rico. Así de que hacer, hacer humor, hacer reír en cualquier parte del mundo siempre será difícil, pero nunca imposible. Y después de que uno logra lo imposible, eso es lo que le alimenta a uno el alma, el saber que logró hacer que la gente distrajera su corazón en una cosa más positiva de lo que le había ocurrido. Acá hay un cómico que se llama El Gran Gustav, que al final de los shows dice que la sonrisa salvará el mundo. Ok, el gran Gustav se El llama. Gran Gustav. Ve qué chévere, Ahí está va. bonito. Sí, la sonrisa salvadora del mundo, total, estoy totalmente de acuerdo. Y qué bonita frase, es muy lindo uno llegar a esa etapa y poderle decir al público que de verdad esto es un salvavidas, que esto es Claro. el llegar adelante y el salir de frente. Hay gente pucha, en alguna ocasión en una empresa me llevaron a mí para hacer un show de manera que amortiguaran, o sea, primero se hacía el show y luego el gerente hablaba con los empleados porque debíamos amortiguar con el show la pérdida de empleo que ese día se le iba a notificar a 16 personas dentro de la empresa. ¡Guau! Entonces Horrible. resulta que yo era el colchón que iba a amortiguar eso, o sea, yo tenía que hacerlos reír para que cuando les dijeran, ustedes se quedó sin empleo, la gente dijera, oh, qué rico. Qué bueno, claro. Eso fue muy Ah, duro, eso fue muy duro. Y yo hice show, todo el mundo se divirtió, pero yo me sentía Judas, yo me sentía claro. traicionándolos, porque yo decía, soy el único que sabe qué está pasando acá, qué va a pasar, y lo que yo estoy haciendo pues es muy duro. Pero por un compromiso personal sentí que debía quedarme y me quedé junto al público hasta cuando echaron a los 16 que tenían que echar y hubo Ah, lágrimas y sí, hubo todo. mucha cosa y reclamos y todo. Y yo también incluso lloré porque pues me dio cosa con eso, pero me sentí comprometido a quedarme y acompañarlos porque para mí era muy difícil. Pero hasta para eso se ha utilizado el humor, vea usted, Ah, para despedir gente de una empresa. ¿tenés algún hobby o alguna pasión aparte del humor? Digamos que el cine me fascina, o sea, ese es como mi cosita que me patea, que me mueve por allá a las fibras, el cine. Soy encantado mirando películas, voy a cine cuando puedo, soy seguidor de Netflix. Si no tengo plata para pagar el Netflix, me lo robo de un vecino, se lo pido prestado a alguien. Se Ahí nos va. acabó el tiempo, Juan, se nos acabó No, el tiempo, ya 20 segundos nos queda. bueno, te mando un abrazo grande. Juanito, muchas gracias, Dios te A bendiga, vos, cuídate a mucho. vos por el tiempo, que Dios te Y bendiga gracias mucho. a los que
Gracias, Juanito. Estamos en contacto y gracias a la gente que estuvo con nosotros. Su Instagram cumple los 60 minutos. Dios les bendiga. Te descargo y te envío. Dios te bendiga. Dale, Gracias, gracias.